Me gustaría que por favor abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15 y 16. La verdad que es un libro maravilloso. El Señor nos está hablando a todos de una manera muy clara. Podemos decir que audible, claramente, ¿no? Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oramos. Padre, esta es tu palabra, no adulterada. Señor, es ella la que es prosperada para lo que fue enviada. Y cuando impacta nuestras vidas, produce el fruto que tú quieres. Amado Dios, prepara nuestros corazones para exponernos a ella. Venimos en obediencia, en amor, en temor reverente, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, nos sometemos como iglesia y nos ponemos en el estrado de tus pies. Obra en nuestros corazones. Transforma nuestras vidas. Tú tienes el poder para hacerlo. Hazlo, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos ante la presencia o ante el versículo clave que opera o actúa de una manera de bisagra, por llamarlo de una manera, entre lo que Pablo venía diciendo y lo que pasa a decir en los próximos versículos. Pablo venía haciendo un canto de alabanza que comienza en el versículo 3 y termina en el versículo 14. Pero en el versículo 15, con la frase por esta causa también yo, ahí comienza una nueva parte de la carta y deja la adoración para enfocarse en la oración. Mire qué importante esto. Deja la adoración para enfocarse y centrarse en la oración. Pero la bisagra o el versículo clave para interpretar cómo es que Pablo pasa de la adoración a la oración se encuentra en el versículo 15 y dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: escuché el testimonio de ustedes. Entonces, Pablo pasa de la adoración profunda, de exaltar al Dios vivo, a la oración y utiliza como bisagra o como puente el testimonio de los hermanos, el testimonio de la iglesia. Y esto es maravilloso, ¿no? Así que esto es lo que vamos a ver hoy. Y como le decía, Pablo acababa de dar una alabanza detallada, específica y precisa de la gran misericordia del Dios Trino. El apóstol había instado a la iglesia a que alabe al Señor por la salvación que se gestó en el ser íntimo de Dios en la eternidad pasada. Se consumó en la obra redentora de Cristo. Y por la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo aplicó esa salvación y selló a los creyentes, guardándolos, dice el versículo 14, guardándolos y preservándolos hasta el día en que estemos en la presencia de nuestro Dios. Todo eso es el motivo del canto del apóstol Pablo. Hacemos un repaso rápido. Efesios 1, versículo 5, el Padre. En amor, habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el Padre. Nuestro Dios trino, pero la persona del Padre predestinando. Efesios 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, Cristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Pablo decía,
alabamos a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien tomando un cuerpo vino a la tierra y murió por nosotros en la cruz. Pero también resucitó, ascendió, dice, y envió el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, el Espíritu Santo. Así que miren qué importante qué maravilloso es cómo el apóstol Pablo instaba a la iglesia, llevaba a la iglesia a que adoren a Dios, pero sin mucho pérdida de tiempo, por llamarlo de alguna manera. Pablo pasa muy rápido de la adoración a la oración. Esto es algo clave también para nosotros, para pensar. Lo que debe predominar en nuestras reuniones debe ser esto: adorar a Dios, orar a Dios y escuchar a Dios en su palabra. Eso debe ser lo más importante. Así que no debemos distraernos con cosas que sean superficiales. Lo central en el culto, lo central, lo que va a ser algo determinante para nuestras vidas es la adoración a Dios, la oración y su palabra. Así que Pablo no pasa mucho tiempo o en el interludio, lo hace muy rápido, pasa de la alabanza a la oración. Pero lo hace con un motivo. ¿Cuál es el motivo que lleva a Pablo a orar? El motivo que lleva a Pablo a orar es el testimonio de los hermanos en Éfeso. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Muy bien. ¿Qué quiere decir Pablo? Lo que el Señor hizo, lo que el Padre había predestinado, lo que Cristo ganó con su muerte en la cruz, lo que el Espíritu Santo selló en sus corazones, es algo que ustedes lo han creído y que ahora sus vidas están dando testimonio de eso que han creído. Por esta razón es que yo oro y soy agradecido a Dios. Así que fíjense qué impresionante. Todo esto que está pasando delante de nuestros ojos en solamente 2 versículos. Pablo pasando de la exaltación más grande y sublime al Dios Trino Todopoderoso, reconociendo el testimonio de la iglesia y llevando hacia la oración. Todo esto pasa delante de nuestros ojos en 2 versículos. Impresionante, ¿no? Así que vamos a tratar de sacar el mayor provecho de esto. ¿Y cuáles son los temas que vamos a tratar? Como ya dije, la alabanza ya se trataron en los 4 sermones anteriores. Así que si usted se quedó con ganas de ver cuáles eran los motivos por los que Pablo adoraba y no le sirvió el repasito que hicimos, vea los otros 4 sermones anteriores y están en las redes, lo puede escuchar. Pero ahora nos vamos a abocar a las 2 cosas que el apóstol Pablo habla en nuestro texto, que es el testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿O qué es un buen testimonio? ¿No? ¿Y cuán importante es la oración? ¿O qué es la oración? Entonces, el título de este sermón es La importancia del testimonio y de la oración. ¿Qué es el testimonio? Testimonio principalmente es un testigo, ¿no? Uno que testifica. La palabra griega es martus. Usted ya se dio cuenta que yo de griego nada. Testigo, martus, o uno que testifica, martureo. Ya, está claro, ¿no? Por acto o palabra, su testimonio es un marturión,
de verdad. Este acto de testificar es un llamado a dar testimonio. En la antigüedad, como en el presente, este era un término legal que designaba al testimonio dado por o en contra de uno en juicio ante una corte. Pero el término testimonio aplicado al cristianismo llegó a tener una connotación de mártir. ¿Por qué? Porque los cristianos, cuando daban testimonio, eran martirizados, eran afrentados, eran perseguidos, injuriados. Así que el término testimonio pasó a ser transliterado como mártir. Significa el que testifica es uno que sufre o muere antes de rendir su fe. Ahora, si miramos el contexto inmediato, Pablo estaba preso por testificar de Cristo delante de lo de su nación. ¿Recuerda el libro de Hechos? Había testificado, había sido martirizado por lo de su propia nación en las puertas del templo en Jerusalén. Había sido llevado preso a Cesarea. Había dado testimonio delante de las autoridades y había sido llevado ante César. Y ante César él testifica y a causa de dar su testimonio está preso ahora en una casa en Roma. Y desde esta prisión es que Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios. O sea, lo que nosotros vemos acá es que Pablo es el fruto o la consecuencia de dar testimonio por Cristo. ¿Lo ve? Y Pablo estaba preso y tenía mucho tiempo, así que dedicaba mucho tiempo a ver el estado de las iglesias que él había plantado a lo largo de sus viajes misioneros. De hecho, la iglesia de Éfeso es la iglesia en la cual él más tiempo pasó. Se cree que 3 años estuvo en la iglesia en Éfeso. Él levantó ancianos allí en ese lugar. Y conocemos los pasajes en Éfeso cuando él fue expulsado de la ciudad porque los vendedores de los templecillos de plata de la diosa Diana estaban yendo a quiebra porque la gente se estaba convirtiendo. Entonces los llevaron, cuando él dio testimonio, los llevaron y lo expulsaron de la ciudad a golpes. Pero Pablo, con un corazón pastoral inclinado seriamente a ver cómo estaba la vida de sus hermanos, manda a investigar cómo estaba la iglesia. Pablo quería saber si seguían guardando el testimonio. Y Pablo recibe un informe de los hermanos de Éfeso. Se cree que Tíquico, ¿lo dije mal? No sé. Es quien da un informe de la iglesia de Éfeso a Pablo. Y Tíquico, así se pronuncia. Tíquico, lo digo de nuevo, Tíquico. Tíquico era el mensajero. Él llevaba el informe de los hermanos de Éfeso a Pablo y de Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿no? Pero fíjense que Pablo no confiaba esta labor en cualquier persona. No es que estaban todos reunidos y uno pasaba por ahí, ¿vos qué tenés que hacer? Y no sé, ándate allá a averiguar cómo están los hermanos. No es así. Tíquico era una persona fiel. Vamos a ver lo que dice en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículos 21 y 22. Dice,
la palabra del Señor, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado, y fíjense la característica, y fiel ministro en el Señor. Así que la persona que iba a ir a averiguar cómo estaba la condición o el testimonio de la iglesia, no era cualquier persona, era una persona amada y era un fiel ministro de Cristo. Así que, si nosotros queremos saber o preguntar cómo está la condición de algún hermano, deberíamos tomar el ejemplo de Pablo y no escuchar lo que dice o el informe de cualquier persona. Es siempre mucho más potable escuchar lo que dice un hermano maduro o una persona fiel en el ministerio. A veces escuchamos lo que dicen personas que no tienen ni compromiso con la iglesia, ni amor por los hermanos, y ni siquiera amado. Pero él dice a veces algo, dice alguna cosa de los hermanos y nosotros creemos cualquier cosa que dicen. Esto no es correcto. Así que no debemos escuchar cualquier informe que no se ajuste a lo que la condición del que lo dice tenga relevancia para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona no tiene un buen testimonio, a veces es mejor no escucharla. Así que un buen testimonio debe darse necesariamente por una persona que tiene un buen testimonio. ¿Por qué? Porque una persona que es fiel va a decir las cosas fielmente. ¿No? Ahora, ¿cuán propensos estamos a creer lo que dice la gente de otras personas? ¿O cuán propensos estamos a escuchar lo que dicen las noticias? Ustedes saben que cada canal o cada repetidora o cada programa de televisivo de noticias tiene una ideología política. Si usted mira tal canal, está en contra del gobierno. Y si usted mira otro canal, está a favor del gobierno. Y no hay nada en el medio. O sea, o lo odian o lo quieren. Entonces, es muy interesante preguntarnos qué cree esa persona o cómo vive esa persona. Muchas veces de los que hablan a favor del gobierno están recibiendo el pago del gobierno. Y los que hablan en contra están recibiendo pago de un sueldo que está en contra del gobierno. Entonces no pueden ser imparciales. Lo mismo pasa con el testimonio. ¿De quién escuchamos lo que dicen? ¿De dónde viene la fuente del informe que recibimos? Y por último debemos recordar, no me quiero demorar mucho, pero debemos recordar que la abundancia del corazón abre la boca. Y eso es muy interesante. Yo le voy a contar un testimonio. Cuando me enamoré de Lilian, ¿no? Cuando la vi ahí quedé deslumbrado así, ¡pum! Y empecé con este problema de la tartamudez, ¿no? Que no podía hablar. Me ponía nervioso, me transpiraban las manos, era un caos, un caos. Mi compañero me decía, che, pero qué mal que estás, no puedes ni hablar, me decía. Era horrible. Pero no sabía a quién preguntarle con respecto a ella. Y yo necesitaba un testimonio fiel. Porque claro, yo quería casarme con una persona que ame al Señor. Entonces tenía que saber cómo era ella, cómo era el testimonio de esa chica. Ella no es tan gracioso, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Primero me junté en el grupo, veía cómo se juntaban los grupos, los amigos, y veía que la mayoría eran unos inmaduros, así. Estaban todos eran gente muy madura, fluctuante.
Y no podía preguntarle a ellos de ella. A ver si alguno se avivaba, ¿no? Entonces decía, me fui y le pregunté al pastor. Me fui, pastor, quiero hablar con usted. Bueno, me dice, le digo, mire, pastor, me gusta Lilian, pero yo no quiero hacer algo que no sea serio, sino yo quiero que usted me diga cuál es su testimonio, cómo es ella, su testimonio de vida. Entonces él agarra y me dice, y recuerdo hasta el día de hoy las palabras, me dice, mira, Ariel, esa chica, bueno, me dio una buena referencia, no voy a estar indagando, contando privacidades. El tema es que me cerró porque fue un buen testimonio, ¿no? Y es qué importante preguntar a una persona madura, ¿entienden? Bueno, así que ya tienen un consejo los chicos que están ahí, que se quieren poner de novio, busquen, averigüen el testimonio antes, ¿eh? Bueno, nada de que las maripositas y que ya está enamorado, no. Testimonio, qué tal es la persona, cómo vive. Bueno, pero el testimonio debe venir de una persona madura. Eso es claro, ¿no? Y el informe que llega de Tíquico es que los hermanos seguían creyendo. Dice, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. ¿Cuál es el informe? El informe que llega a Pablo es, los hermanos siguen perseverando. Los hermanos están en la fe. Así que el mensajero le da el informe positivo. Y mire, esto es maravilloso porque el mensajero, cuando vuelve, no le dio un informe del clima. Bueno, no sabe cómo estaba lloviendo allá en Éfeso, tremendo, no. Pero dice, no, vos sabés que allá el dólar se disparó. No, tremendo el dólar allá. Tampoco le dijo cuál sería el próximo presidente. Ni quién ganó el último superclásico. No, Tíquico estaba interesado en la fe y en el amor de los hermanos. ¿Qué es lo que nos interesa de la vida de nuestros hermanos? ¿Qué es lo que nos preocupa de la condición de nuestros hermanos? Lo que nos debería preocupar es la fe de nuestros hermanos. ¿Cómo están en la fe? La iglesia es un cuerpo que tiene en común una cosa. ¿Saben qué es? La fe. Y esa fe debe ser guardada todos los días hasta el final. Lo que significa que debemos perseverar hasta el último de nuestros días. Pablo, más adelante, en la carta a Timoteo, sabiendo que iba a morir bajo el gobierno de Nerón, escribe y les dice a sus hermanos, quédense tranquilos, y les da un informe. ¿Y saben lo que le dice? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Le da un informe a los hermanos. Le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, somos un cuerpo y debemos velar, alentarnos unos a otros cada día, porque somos propensos a dudar muchas veces. Hebreo nos dice lo mismo. Hebreos 3, capítulo 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense lo que le importaba a los que escribían las epístolas pastorales, que los hermanos permanezcan en la fe. Lo importante no es
en dónde trabajás, o cuánto ganás, o de qué equipo sos. Eso podemos hablarlo, o qué comida te gusta. Está bien eso, hermano. Pero lo importante, o lo que nos debe preocupar de nuestros hermanos, es la condición de la fe de nuestros hermanos. Eso es lo importante. Dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué debían hacer? Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy. Si hay un hoy, debe haber una preocupación por la fe de nuestros hermanos. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense lo que produce el pecado. Un endurecimiento que nos hace apartarnos del Dios vivo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, la fe. Judas nos insta a que si hay algún hermano que no está viniendo a la congregación, nos preocupemos por el hermano, porque ese hermano se está debilitando en la fe. Dice Judas 1:22, dice, algunos que dudan, convencedlos. El mismo Cristo, en Lucas 18, del 7 y 8, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, fíjense la pregunta que hace Él. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo importante es la fe, hermano. La fe en el Señor Jesucristo. La iglesia es una comunidad de fe, salva por gracia, pero eso no significa que no tenga que luchar y permanecer en esa fe. Pero no podemos permanecer en la fe separados de los medios de gracia que nos fueron dados por el Señor. ¿Y cuáles son los medios de gracia que nos fueron dados por el Señor? La lectura bíblica, la oración y congregarnos. Y el partimiento, los sacramentos. Hermanos, no podemos permanecer en la fe si no estamos diariamente meditando en la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La oración en la cual nosotros vamos y nos fortalecemos en la comunión con nuestro Dios y congregarnos. Hermanos, no hay nada que reemplace a la iglesia. No sirve mirar las prédicas por YouTube. Estuvo muy bueno el medio de gracia de Zoom mientras estuvimos en pandemia, pero eso no es lo correcto. Debemos estar unos con otros, perseverando. Así que Tíquico llega, le hace un hisopado a los hermanos, espera y dice, sí, dieron positivo para fe. Los hermanos tenían fe. Así que lleva el informe a Pablo. Y Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo se llena de gozo. Hermanos, no importa a qué le damos valor en la tierra. Lo único importante al momento de irnos de este mundo será saber si estamos o no en la fe. No vas a llevarte nada de este lugar. Ni tu ropa, ni tu prestigio, ni tus logros, ni tus títulos. Nada. Lo único importante es saber si estás en la fe. Ahora, si usted es como yo y yo soy como usted, seguramente va a tener la misma pregunta
que surge de lo que venimos hablando. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo supo el enviado de Pablo, Tíquico, el difícil de pronunciar, que los hermanos estaban en la fe? ¿Cómo supo? ¿Cómo es que los hisopó para saber que ellos estaban en la fe? ¿Cómo podemos saber que estamos en la fe? O que Pablo está en la fe. O que Carla está en la fe. ¿Cómo sé? Podemos evidenciar que alguien está en la fe por el amor de sus obras. Hermanos, escuche esto. No es por el conocimiento que tengamos de la doctrina necesariamente que estamos en la fe. Porque hay personas que se pueden recitar nuestro credo y hablar de memoria la confesión de fe, pero sus obras no están de acuerdo a lo que él dice que cree. ¿Lo ve? ¿Cómo nosotros demostramos que estamos en la fe? Nosotros demostramos que estamos en la fe si vivimos lo que decimos creer. Que claramente debe ser doctrinalmente correcto, porque de nada te sirve que tengas amor y creas en algo que no es bíblico. Fíjense lo que dice el comentarista Pérez Millo. El amor es la expresión visible del nuevo nacimiento y la expresión manifiesta de la fe. Gálatas 2:20, Pablo está hablando, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo es vivir en la fe del Hijo de Dios? Vivir en la fe del Hijo de Dios es amarle de la misma manera que Él me amó y se entregó por mí. Entregarme a Él sin reservas. Y eso se evidencia por las obras que hacemos por amor a Cristo y a la iglesia. El apóstol Juan, en su primera carta, está enseñando lo mismo. ¿Cuál es la evidencia inequívoca de que una persona está en la fe? Y fíjense lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, dice. Amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Ve? La persona está en la fe porque tiene amor en su corazón. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entre paréntesis, está en la fe. Pero el que no ama, versículo 8, no ha conocido a Dios, no está en la fe. Porque Dios es amor. Juan prosigue explicando. En el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, que estamos en la fe. ¿Ve? Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La evidencia de que permanecemos en la fe no es recitar doctrinas de memoria, sino es vivirlas y amar en un
en un acto sacrificial, en una vida de entrega hacia mis hermanos. Hermanos de la iglesia local. No, yo le amo al hermano Washer, allá. Oh, yo le amo al hermano Washer. Oh, yo amo al hermano John Piper. No, hermano. Fíjense, dice, volviendo a nuestro texto, dice, habiendo oído testimonio de vuestra fe en el Señor Jesús y de amor y de vuestro amor para con todos los santos. Los efesios tenían fe que se evidenciaba por las obras de amor entre ellos. William Barclay dice, las dos cosas que deben caracterizar a cualquier verdadera iglesia son la lealtad a Cristo y el amor a todos los hombres. Lo repito. Las dos cosas que deben caracterizar a cualquier verdadera iglesia son la lealtad a Cristo y el amor a todos los hombres. El verdadero cristiano ama a Cristo y ama a sus semejantes. Y todavía más, sabe que no puede mostrarle su amor a Cristo de ninguna otra manera que mostrándoselo a sus semejantes. Por muy ortodoxa que sea una iglesia, o por muy pura que sea su teología, y por muy noble que sea su liturgia, no es una iglesia verdadera en el sentido real del término, a menos que se caracterice por su amor a sus semejantes. Hay iglesias que rara vez hacen pronunciamientos públicos, a menos que sea para censurar o criticar. Puede que sean ortodoxas, pero no son cristianas. La verdadera iglesia se caracteriza por un doble amor. Amor a Cristo y amor a sus semejantes. Fin de la cita. Ay, diría alguno. Y hermanos, esto es una triste ironía, hermanos. Es algo triste. Porque lo que caracterizaba a los cristianos es su amor. Del primer siglo es su amor hacia todos los hombres. Ahora, ¿qué clase de amor tenemos? Yo me hice una evaluación y escribí algo que se llama una triste ironía. Y este soy yo, no usted, soy yo. Por alguna razón que no puede entender, creemos que el amor cristiano es algo que decidimos darlo a quien queremos. Y pensamos de una manera mucho más que egoísta. Decimos, si voy a amar a los que son cristianos. Decimos eso como si eso fuera un logro. El cristianismo representa el 31% de la población mundial. Por lo que al pensar de esta manera, me estoy ahorrando de amar a 7 de cada 10 personas en el mundo. Pero claro, amar al 30% de la población mundial sigue siendo mucha gente para amar. Así que necesito hacer un arreglo con esto. Voy a amar a los cristianos, pero a los cristianos protestantes. Esto excluye a los católicos, son muchísimos. Pero claro, no todos los protestantes son de sana doctrina. Así que podemos ser más selectos en cuanto a quién amar. Voy a amar a los que bautizan a los creyentes. Porque no me agrada eso de que bauticen a los niños, como hacen los presbiterianos. Pero sin duda, no debería amar a los que interpretan la Biblia dispensacionalmente. No. Nosotros somos pactuales confesionales. Ya que ellos creen en el rapto secreto. Pero también debería ser una división entre aquellos que creen en el continuismo
y en los que no creen. Así que debería amar a los que creen en el cesacionismo solamente, porque son más sanos. Y dentro de estos debería averiguar quiénes son comunistas, porque no me gustan. Y quiénes son peronistas o radicales. Ojo, los más peligrosos son los del centro, los que dicen que no creen, no votan por ninguno. Porque no hay nada más difícil de amar que una persona que no se define. Y por último, y no menos importante, debo amar solamente a aquellos que son de mi mismo equipo de fútbol, claro. A esos amaré. ¿Saben cuántos son? Ninguno. Ese es nuestro amor. Así amamos. La iglesia de Éfeso, que era conocida por su amor, en el tiempo en que Pablo escribe esta carta, ese testimonio era vivo en ese momento. Pero 30 años después de aquel buen informe en el cual la iglesia de Éfeso dio positivo para amor en Cristo y para sus hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Saben qué quedó de la iglesia de Éfeso? Hoy, solo ruinas. El candelabro fue quitado, no hay nada en ese lugar. Si no tenemos amor, podemos ser muy firmes en las doctrinas y decir, no, los nicolaítas no. Está bien, pero lo importante es el amor. Sí, claro, debes tener una sana doctrina. Sí, claro. Pero si no tienes amor, hermano, tus días están contados. Nuestros días están contados. Si no tenemos amor, no estamos andando en la fe de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que debemos examinarnos y mirar cuál es la motivación y por qué hacemos lo que hacemos como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Es por amor? ¿Sabe? Pablo fue el pastor, fundador de esa iglesia. Y cuando él escucha el testimonio de que estos hombres estaban en la fe y en amor, dando fruto, dice Pablo, se llenó de gozo. Y dice, no ceso, por esta razón, por esta causa, no ceso, se podría hacer un paréntesis, por esta razón, no ceso de dar gracias por vosotros. Hermano, qué hermoso es cuando nosotros preguntamos, ¿qué de la vida del hermano Samuel? ¿Sabes dónde anda? Está fiel, sirviendo al Señor en la iglesia. Qué bueno es eso cuando nos llega un buen informe. Y esto es lo que debe llenar nuestros corazones siempre, la preocupación y el aliento de que el hermano siga
en la fe, perseverando, creciendo. Tercera de Juan, el testimonio que alegraba el corazón del apóstol Juan era que Gayo estaba en amor. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero ¿saben? De la misma manera que no hay gozo más grande de que saber que un hermano está en la fe, no hay tristeza más profunda y desaliento más profundo para una congregación que cuando un hermano apostata de la fe. El cuerpo es desmembrado, hermano. El cuerpo se resiente. La iglesia se duele. No hay peor gozo que cuando un hermano abandona la fe. Peor tristeza que un hermano abandona la fe. Fíjese lo que dice Hebreos 13, 17. Dice, Pablo era el pastor que fue pastor fundador en Éfeso. Y él tenía este sentir, dice, que él se preocupaba y amaba a los hermanos de Éfeso. Y fíjense cómo es la otra cara. Vemos que Pablo tenía gozo cuando el informe fue bueno. Pero fíjense qué ocurre cuando el informe es malo. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que fue un informe positivo de un testimonio de personas que vivían en la fe produjo en Pablo acción de gracias y oración a Dios. Y cuando el informe no es bueno y cuando la persona se está apartando, lo que produce es una queja y un lamento delante de Dios. La iglesia clama por aquella persona que se alejó y que no vuelve. Es un dolor, es un quebranto. Si por alguna razón te has alejado del camino de la verdad, es muy importante que sepas que hay hermanos que ruegan y lloran delante de la presencia de Dios por tu alma. ¿Ven todo lo que produce el testimonio? Es maravilloso, ¿no? Tanto el bueno como el malo. Ahora vamos a la oración. Movido por el buen informe de los hermanos, Pablo es llevado a orar sin cesar. Dice Pablo, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. No me voy a demorar mucho acá porque en las siguientes prédicas vamos a hacer un estudio profundo de cuáles son los motivos por los que Pablo oraba. Y nos va a ayudar a tener motivos bíblicos para que nuestras oraciones sean centradas en la voluntad de Dios como congregación. Oraciones congregacionales. Pero a veces pensamos que la oración es algo que debo hacer yo solo, allá en mi casa, cuando nadie me ve, o cuando voy en el auto, de casa al trabajo o a la vuelta. No, hermanos. La oración es algo que debemos practicar en comunión con los hermanos. Hermanos, Jesucristo, en su momento de mayor tensión y peso en el huerto del Getsemaní, llamó a sus discípulos para que oren con Él. Dejándonos enseñanza de que no podemos o no es conveniente llevar nuestras cargas solos.
Fíjense la importancia de orar en comunión con los hermanos. ¿Recuerda usted el fariseo arrogante que oraba consigo mismo? Ni siquiera él se atrevió a orar solo. Él oraba en compañía del publicano. Lo criticaba, pero por lo menos estaba al lado. Y a veces nosotros decimos, no quiero orar, no quiero juntarme a orar con los hermanos, no quiero contarle mis pesares. No entendiste nada, hermano. O no quiero contar lo que me está pasando porque lo quiero hacer. Yo tenía un hermano que venía acá, nunca lo pude entender. Ahora me doy cuenta que no era hermano, pero él decía, motivos de oración personal, decía. No sé qué era eso. Personal, yo pensé que era Movistar, claro, no sé. No sé, él decía, motivos de oración personal. Hermano, abrí tu corazón, hermano. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Llevad los unos las cargas de los otros. Eso, ¿sabe qué? Nos saca de nuestro egoísmo. Y nos saca de nuestro empoderamiento. Yo puedo, yo estoy orando, el Señor me va a responder a mí, pues yo soy un grosso de la oración. A rincón. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hermanos oren en todo lugar. Los hermanos, plural, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, la condición para orar juntos es que no se peleen, porque si se están peleando y están en ira, van a tener las manos ocupadas. La voluntad de Dios es que como unidad de la fe nos unamos en un mismo sentir para orar unos por los otros. Quiero hacer un paréntesis, quiero invitarlos a que los miércoles, si usted puede, se acerca, si tiene un inconveniente por el trabajo, por lo que sea, no importa si llega más tarde, pero hermano, trate de venir a orar con los hermanos. Y quiero contarles que una de las impresiones más buenas y fuertes que se llevó el misionero de Cachi es que dice, yo valoro mucho ese tiempo que tuve acá de media hora de estar orando antes del culto. Dice, yo quiero llevar eso allá. A veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la oración en comunión con los hermanos. Quiero repetir, ni Cristo oraba en soledad. Él llamó a sus hermanos. Él le decía, vengan conmigo, estoy triste hasta la muerte. Y nosotros no creemos que podemos vivir desconectados del cuerpo. No es así, hermano. No es así. En conclusión, terminamos. Al evaluar nuestro corazón hoy por la palabra, pudimos evaluar y sacar conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? ¿Estamos en la fe? ¿Estamos en amor? ¿Cuál es la motivación por la que hago las cosas que hago? Si viniera Títico hoy aquí y nos hisopara, ¿daríamos positivo en amor? ¿Nuestro testimonio sería bueno? ¿Sabe, hermanos? La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en el centro mismo de la idolatría más grande de todo el imperio romano. Y ellos cuando daban testimonio de su fe eran difamados, echados, le echaban la culpa de que la ruina de la ciudad era por culpa de ellos. Pero ellos, en vez de dejar de dar testimonio, ellos se enfocaban en seguir siendo fieles a Cristo y amando a
todos los hombres. Hermano, esto es imposible para nosotros. A veces no podemos amar ni a nuestros propios hijos. Necesitamos de estar cada vez más postrados delante de nuestro Dios para poder llegar y tener un testimonio fiel. Y ahora, ¿es nuestro testimonio motivo de gozo y agradecimiento a Dios? ¿O es nuestro testimonio motivo de queja y de lágrimas delante de Dios? ¿Estoy orando en intimidad y en comunión con la congregación? Hermanos, que Dios nos vuelva hoy hacia Él cada vez más y más. Oramos, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por arruinar nuestros planes. Gracias por destruir nuestro orgullo. Gracias por hacernos ver nuestra necesidad de ti. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que esta advertencia llega en un momento justo y que no podemos dejar pasar nuestra tibieza, sino que debemos volvernos para amarte cada vez más. Señor, que las personas, al ver nuestros testimonios, sean movidas a ser agradecidos contigo. Como tú dijiste, Señor, cuando vean sus obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Señor, llévanos a una profunda convicción de amor hacia nuestros hermanos, para que nos amemos cada vez más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Opera en nuestros corazones. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.